Bueno, para empezar, vamos a hacer esta cuestión. ¿Qué es un electrocardiograma? Bueno, tenemos en cuenta también que dependiendo de la bibliografía que consultemos, pues va a ser el concepto un poco más largo o un poco más corto, pero al final siempre va a ir dirigido hacia lo mismo. Un electrocardiograma, recordemos que es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. No es otra cosa más que mediante un electrocardiógrafo estos impulsos eléctricos se van a ver representados en un papel milimetrado. De alguna manera se van a ver representados mediante ondas, segmentos, intervalos y complejos. Y no es otra cosa más que un registro gráfico, ¿vale? Entonces, de manera más concreta, quedamos entonces que el electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué podemos encontrar en este registro? Bueno, pues como lo había mencionado en el concepto anterior, en este registro podemos identificar principalmente los siguientes elementos. Principalmente podemos encontrar ondas que podemos identificar en este esquema, ondas como la más conocida que es la onda P. Encontramos lo que son segmentos complejos. El más famoso o el más conocido es el complejo QRS. Y también tenemos intervalos. ¿A qué se refiere el intervalo? Bueno, el intervalo es un compuesto de ondas y segmentos. Aquí podemos ver lo que es el intervalo PR, que está compuesto de la onda P, el segmento PR, y más adelante vamos a ir aclarando las dudas que se te vayan generando, porque desde luego que esta parte pues te va a ir generando muchas dudas. Pero para fines prácticos es importante que de inicio identifiquemos que el electrocardiograma está compuesto por estas partes: ondas, complejos, segmentos, intervalos, ¿vale? Y bueno, este esquema me parece muy dinámico, muy didáctico, pues porque, como les comentaba, podemos ver lo que es la onda P, el segmento, el complejo, otro segmento, otra onda, y bueno, también podemos encontrar los intervalos, intervalo PR, intervalo QT. Y bueno, en esta parte del esquema también podemos ver lo que conlleva la onda P. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que conlleva la onda P? Es que lleva a una activación de la aurícula. Y el complejo QRS, ¿qué es lo que nos lleva? Es una activación de los ventrículos. Dicho esto, bueno, podemos ir avanzando en el tema. No te preocupes si en esta parte de la exposición no te queda muy claro de lo que estamos hablando. Solamente preocúpate por tratar de identificar cuáles son los elementos que componen este latido cardíaco o esta estructura, y preocúpate por saber qué es lo que estás visualizando. Visualizamos ondas, segmentos, complejos, y bueno, las principales ondas o las más conocidas son la onda P, la onda T, el complejo que es el complejo QRS. Y bueno, este pequeño intervalo va a tomar mayor importancia porque más adelante en la interpretación básica del electrocardiograma, esta parte del intervalo va a ser el actor principal para que más adelante podamos identificar y clasificar los diferentes tipos de bloqueos. Recordando o te adelanto que más adelante, al momento de ver los bloqueos, vas a encontrarte con que hay tres tipos de bloqueos, ¿vale? Bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, que se clasifica en MOVITS 1, MOVITS 2, y un bloqueo de tercer grado. Por el momento no quiero complicarte, pero bueno, es importante que lo vayas tomando en cuenta. Por eso la importancia de este pequeño intervalo, porque con este intervalo vamos a poder identificar, según sea el caso, el tipo de bloqueo. Aquí podemos ver cómo podríamos definir de una manera breve, pero entendible, cada uno de los componentes del registro gráfico. Podemos encontrar entonces que un segmento es una línea isoeléctrica recta. Si ya visualizaste la clase en donde hablo de un poco de anatomía y fisiología del corazón, recuerda que hay un concepto que se llama isovolumétrico, y espero que con esta parte
al momento de tomar en cuenta este prefijo ISO, quede con mayor claridad a lo que me refiero cuando hablamos de ISO. Quiere decir que estamos como al mismo nivel, que tiene el mismo volumen, dependiendo de qué sea el sufijo que le siga a la palabra. Entonces, cuando hablamos de una línea isoeléctrica, hablamos de que es una línea recta. Digamos que es como la base. Si nos damos cuenta, aquí hay el segmento PR, esta parte isoeléctrica, y el segmento ST también, esa parte isoeléctrica. Este segmento también probablemente, si llegas a estar en una unidad de cuidados coronarios o si llegas a estar en un área de urgencia, esta parte es muy importante que la tomes en cuenta o que la tengas en cuenta porque es una parte importante que nos va a dar la pauta para ciertos tratamientos o que nos va a dar la pauta para determinar la urgencia de la atención que requiere el paciente si tiene una alteración en este segmento, el segmento ST. Probablemente en algún momento de tu vida o en alguna clase o si ya estás laborando, hayas escuchado lo que es el infarto agudo al miocardio. Bueno, hablar de infarto es hablar de un mundo completamente, pero bueno, hablar de infarto también quiere decir que debes de tener en mente de todo lo que hemos venido hablando, tanto de anatomía, de fisiología y ahora de esta parte de los conceptos básicos del electro. Pero bueno, como breviario cultural no está de más mencionar que esta parte, que así como el PR tiene una función muy importante en el sentido de que es el que nos va a ayudar a determinar el tipo de bloqueo con el cual está cursando el paciente, el segmento ST nos va a ayudar a determinar qué tipo de infarto es el con el que está cursando un paciente y cuál es la atención o la inmediatez de la atención que requiere este paciente. ¿Por qué? Pues porque te adelanto que cuando hay una elevación del segmento ST, estamos hablando de que ese paciente necesita o una de dos, una trombólisis ya sea con alteplase o tenecteplase, o que requiere a la de ya estar en una sala de hemodinamia porque ese paciente se está infartando y entonces es una urgencia. Tomando en cuenta y también como breviario cultural que bueno, no todos los hospitales cuentan con sala de hemodinamia, pero sin embargo, si está en posibilidades el hospital de brindar una reperfusión farmacológica o bueno, de brindarles poderles infundir el alteplase, les va a ayudar a ganar tiempo. Es muy importante entonces, o aquí vemos la importancia de conocer, de saber y reconocer cada una de estas partes de este registro gráfico. Me pareció muy importante mencionarte esto porque, bueno, aunque no es parte o no es parte como tal, o no estamos hablando como tal del código infarto o de un infarto, sí, sí se menciona de alguna manera, pero bueno, es importante. Y esto te lo comento con la finalidad de que tomes en cuenta o que te genere esa inquietud para que tú puedas ver la electrocardiografía con otros ojos, porque muchas de las veces esto del corazón, esto de la electrocardiografía se nos hace aburrido, tedioso, se nos hace difícil y no quiero decir con esto que no es difícil, es sumamente difícil y es preciso aclarar con esto que pues no vamos a terminar siendo expertos, pero bueno, sí estamos contribuyendo de alguna manera a generar ese conocimiento y a tratar de buscar la manera de profundizar ese conocimiento, de dar un acercamiento. Bueno, dicho lo anterior, pasamos a lo que es el intervalo. El intervalo está compuesto por ondas y segmentos. En este caso estamos visualizando en este esquema el intervalo PR que, bueno, va desde el inicio de P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Sale? Y entonces aquí estamos delimitando lo que es el intervalo. Y entonces, como vemos, esta definición de que un intervalo tiene ondas y segmentos, pues coincide desde luego con esto que estamos visualizando. Una onda, un segmento, ¿vale? Entonces,
Hablando de ondas, son todas aquellas deflexiones que pueden ser positivas o negativas. Ajá. Aquí en este esquema, pues estamos hablando de un esquema bonito, un esquema que pues desde luego que si me lo ponen en un papel milimetrado no me va a costar nada determinar que estamos hablando de un latido normal. Pero bueno, es importante que sepamos que las ondas pueden ser positivas o pueden ser negativas. En este esquema no alcanzamos a visualizar una onda negativa, pero pues probablemente conforme se vaya desarrollando la clase, vamos a ir poder visualizar las diferentes variantes del electrocardiograma. Para fines prácticos, aquí estamos viendo lo bonito. Creo que es como bien podemos empezar para empezar a identificar y para poder ver cuando hay algo anormal en un electrocardiograma. Bueno, ¿cómo sabemos que un electrocardiograma está bien tomado? Bueno, pues más adelante vamos a ver los criterios para saber que hay un ritmo sinusal, pero mientras es bueno irte adelantando que toda la onda P va a ser positiva. Onda P va a ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR. No te preocupes si en esta parte de la exposición no te queda claro. Bueno, es bueno que lo vayas pensando y lo vayas visualizando. Más adelante se va a disipar esa duda. Entonces, encontramos que las ondas pueden ser positivas como negativas. No lo podemos visualizar en este esquema. Más adelante lo vamos a poder. Vamos a dar un ejemplo claro. ¿Sale? Y entonces tenemos en este esquema que aquí tenemos una onda P, tenemos una onda T y muy raras veces, muy rara a la vez, vamos a poder visualizar una onda U. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que existe como tal una onda U. Y bueno, no hay mayor problema en poder memorizar esta parte de las ondas, complejos y segmentos, porque si nos damos cuenta, toma una letra del abecedario y en consecuencia, pues las demás van a seguir en el orden en el que las conocemos. P, Q, R, S, T. Bueno, como les comentaba, en algunas ocasiones se va a visualizar lo que es una onda U, que es muy rara la vez que se va a visualizar, pero bueno, es importante que sepas que lo que indica la onda U es una repolarización de las fibras de Purkinje. En el tema anterior, yo ya había hablado de lo que representaba la repolarización y la despolarización. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordando que cuando hablamos de que hay una despolarización, hablamos de que hay una contracción. Y cuando hablamos de que hay una polarización es cuando hablamos de que hay una célula que está cargada. Entonces, en conclusión, ¿vale? Una despolarización es el equivalente a una contracción. Y cuando hay una repolarización, estamos hablando de que hay una relajación o un reposo de la célula cardíaca. El electrocardiograma se emplea para determinar lo que es el funcionamiento y la condición física del corazón. ¿Qué quiero decir esto? Con el electrocardiograma vamos a poder visualizar si el corazón está teniendo un adecuado funcionamiento y si éste no presenta algún agrandamiento. ¿Vale? Para esto nos sirve, por eso es de vital importancia conocer acerca del tema. También para saber si hay una transmisión irregular de los impulsos, como determinar el tamaño también de las cavidades, indicar si hay bloqueos coronarios arteriales o detectar también si hay alguna alteración electrolítica. Como podemos ver, el electrocardiograma, sabiéndolo utilizar, sabiéndolo interpretar, nos va a servir